Este video contiene contenido religioso que puede ser desafiante para algunas personas debido a su naturaleza controvertida. Por favor, ten en cuenta que se incluirán declaraciones bíblicas genuinas. Este video está destinado a aquellos que buscan una exploración crítica de las escrituras bíblicas y desean cuestionar lo que algún día les predicaron. Si eres alguien que prefiere no cuestionar sus creencias religiosas o que puede sentirse incómodo o incluso hacer discusiones religiosas desafiantes, te recomendamos que lo reconsideres antes de continuar viendo este video. En cualquier versión de la Biblia, en Mateo 23:9. Jesús prohíbe llamar a los líderes religiosos como Padre, así es, Jesús lo prohíbe definitivamente. Y menciona que solo uno. Sí, y solo uno, es nuestro Padre, que es Dios, el que está en los cielos es el único verdadero Padre espiritual. Al analizar todo el capítulo de Mateo 23 en la Biblia, sin importar la versión que se utilice, podemos percatarnos de que Jesús estaba predicando en el templo de Jerusalén. Sin embargo, Jesús sabía que los escribas, fariseos y sacerdotes, que eran líderes religiosos judíos de la época, buscaban honores divinos, como el de rabí, que significa maestro, o como el de padre espiritual, ya que Jesús advirtió que a estos no se les debería llamar padre. Prácticamente podemos leer en la Biblia que Jesús prohibió nombrar a los líderes religiosos humanos con un título divino. Esto no se trata de no llamar padres a nuestros progenitores. En Lucas, capítulo 18 versículo 20, Jesús hace mención de unos mandamientos, entre ellos, honra a tu padre y a tu madre. Jesús nos enseña la importancia de honrar a nuestros padres biológicos. Esto confirma la interpretación de que cuando Jesús mencionó en Mateo 23:9, que no debemos llamar a ningún hombre padre, se refería a los líderes religiosos. Su advertencia estaba dirigida a los escribas, fariseos y sacerdotes que buscaban títulos y honores divinos, no a que no debemos llamar padres a nuestros progenitores, que son nuestros padres biológicos. Te hago una pregunta, ¿estás de acuerdo con las enseñanzas de Jesús? Responde por ti mismo. A continuación, examinaremos las prácticas de la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, que continúan utilizando los términos Padre para los sacerdotes católicos y Padre espiritual para los pastores evangélicos. Estas iglesias afirman seguir los pasos y enseñanzas de Jesús y obedecerle, lo que plantea interrogantes sobre esta práctica, de llamar padres a sus líderes religiosos. Si lo hacen, entonces no viven las enseñanzas de Jesús. Saludos familia Sidra Church, les saluda el Dr. Mark Arellano, pastor rector de Sidra Church en Guatemala. El día de hoy nos queremos sumar, tanto en el campus central como en Punto Cobán, a la celebración de nuestros queridos y amados pastores cobertura y por supuesto nuestros padres espirituales, el apóstol Rubén Arroyo y profeta Gloria Arroyo. ¿Notaste que en esta iglesia, a los líderes religiosos, les llaman padres espirituales? Si eres creyente, respóndeme a esta pregunta. Estando tú en vida, ¿quién es tu padre espiritual? ¿Será Dios o el líder religioso? Ahora, estando tú muerto, y solo quedando tu espíritu, ¿quién sigue siendo tu padre espiritual? ¿Será Dios o el líder religioso? Bendiciones a cada persona que están ahí conectado. Estamos contentos aquí de compartir con nuestro pastor, nuestro padre espiritual. ¿Has escuchado la frase Padre Abraham? Abraham es reverenciado como un ejemplar de fe y obediencia, destacando como líder en la fe por los líderes religiosos de la época. Dios le hizo la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo y que sería padre de múltiples naciones. Sin embargo, ¿por qué se le otorgaba el título de padre a Abraham? La razón detrás de esto radica en su linaje, ya que era ancestro de figuras bíblicas destacadas que protagonizaron hechos notables. Incluso, Dios mismo le había hecho esta promesa. Es importante destacar que el título de padre que se le atribuía a Abraham no pretendía rivalizar con la divinidad de Dios.
Pero, los escribas, fariseos y sacerdotes deseaban que se les reconociera como Padre, algo que sí sabemos, que los escribas, fariseos y sacerdotes conocían la historia y tal vez tomaron como ejemplo el uso del término Padre en relación a Abraham, debido a su ejemplar fe. Sin embargo, parece que intentaron otorgar a este título una connotación espiritual divina. Jesús, al percatarse de esto, lo prohibió de manera inmediata. Mientras predicaba, Jesús emitió una prohibición a todos sus seguidores, incluyendo fariseos, sacerdotes y otros líderes religiosos presentes en el lugar, les prohibió a que no llamaran Padre a nadie, reservando este título únicamente para Dios. Te hago otra pregunta, ¿crees tú que los fariseos y sacerdotes obedecieron la enseñanza de Jesús al no llamar a nadie Padre? Te daré una pista, los escribas, fariseos y sacerdotes fueron quienes denunciaron y exigieron la muerte de Jesús. Durante el periodo en el que Jesús vivió y después de su crucifixión, fue muy peligroso predicar sobre él. Los discípulos, los seguidores de Jesús, y aquellos que predicaran acerca de Jesús, enfrentaron una fuerte persecución a muerte por parte de los líderes judíos y romanos. Esteban, un diácono de la iglesia primitiva, estaba realizando señales y maravillas entre el pueblo y predicando acerca de Jesucristo. Esto llamó la atención de algunos judíos, incluyendo a los líderes religiosos, quienes se sintieron amenazados por su enseñanza, y lo llevaron ante el consejo religioso y judicial judío bajo cargos de blasfemia. Esteban, frente al consejo de líderes religiosos, se dirige a sus miembros y comienza su discurso con las siguientes palabras: hermanos y padres. Sí, así como lo escuchaste, esto señala la desobediencia de los sacerdotes al mandato de Jesús de no llamar padre a ningún líder religioso. Además, esto resalta la fuerte presión que ejercían para que se les diera ese título, especialmente cuando ocupaban un lugar en el consejo. Esteban dio un largo discurso a los líderes religiosos, donde revisó la historia del pueblo de Israel y los acusó de haber traicionado y asesinado a los profetas y, finalmente, de haber crucificado al Mesías, Jesucristo. El discurso culminó con la reacción furiosa de los líderes religiosos, quienes lo apedrearon hasta la muerte. Considera esto: predicar las enseñanzas de Jesús provocó la muerte de Esteban a manos de los sacerdotes. Y una enseñanza de Jesús es: no llamar a ningún líder religioso Padre porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El sumo sacerdote preguntó. Sumo sacerdote, vamos a ver cómo le va a responder Esteban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le preguntó. ¿Es así? Él respondió. Esteban respondió. Hermanos y padres. Al pueblo lo llama hermano. A los sacerdotes, ¿cómo lo llama? Padres. Entonces aquí ya vemos en la Sagrada Escritura a un hombre de Dios llamando sobre la tierra padre a los sacerdotes. Luis Toro. Esteban utilizó el término padres porque así se lo impusieron ellos mismos, a pesar de que esto iba en contra de la enseñanza de Jesús, quien prohibió llamar a los líderes religiosos padre. Ahora, la pregunta clave es: si estos sacerdotes eran los padres espirituales o padres en la fe de Esteban, ¿por qué esos padres asesinaron, con sus propias manos, a Esteban? Pues porque ellos no eran sus padres. El padre de Esteban siempre fue Dios. Pues recibió la señal de la circuncisión, como sello de la justicia que viene de la fe, y que poseía estando todavía sin circuncidarse. Así se convertía en padre de todos los que crecen sin estar. ¿Cómo de qué? Todos los que creen sin estar circuncidados. Abraham se convirtió en padre de todos los que creen. Entonces hay padre en la fe. ¿Qué es un sacerdote? Como Abraham, padre en la fe. Padre en la fe. Abraham sí es padre de nosotros en la fe. Sigue a ver qué dice el versículo
16, ¿qué dice el 16? Si no seguimos ahí con el 11. Por eso, para que fuese un don la promesa, tenía que depender de la fe y así quedar asegurada para la posteridad, no solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Abraham, padre de todos nosotros. Pregunto, a los que no son católicos. Los católicos no tenemos problema para llamar padre a otra persona. Pregunto a los que no son católicos. ¿Ustedes creen que Abraham es padre suyo? Pablo dice, Abraham es padre de todos nosotros. Nosotros no significa uno, significa un grupo. ¿De qué grupo? De los creyentes. Si usted me dice, Abraham no es mi padre, ¿qué me está diciendo en castellano? Que usted no es creyente. Porque Abraham es padre de los creyentes. Es padre en la fe de todos nosotros. A que no es capaz de decir que Abraham es padre. Porque la Biblia prohíbe y dice, a nadie llame padre sobre la tierra. Hermanos queridos, la verdad aquí es una. Dios sí permite que llamemos padre a otra persona. Los líderes religiosos, fariseos, sacerdotes y escribas, confrontan a Jesús y le preguntan si él es mayor que Abraham. Jesús responde, antes de Abraham, soy yo. Pero Jesús no se refería a él mismo, sino que era Dios hablando a través de Jesús, diciendo que Dios está por encima de Abraham. Jesús sabía que esos líderes religiosos eran descendientes de Abraham, eran creyentes, como dijo Luis Toro, pero a pesar de ser creyentes, en Juan capítulo 8 y versículo 39, esos líderes dicen que son padres de Abraham, y Jesús les responde que, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Luego, en Juan capítulo 8 y versículo 41 responden nuevamente los líderes religiosos, que entonces su Padre es Dios. Y Jesús les responde, si vuestro Padre es Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Luego, Jesús les dijo a los descendientes de Abraham, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, así como lo oyes, Jesús les dice a los descendientes de Abraham que son hijos del diablo. ¿Te das cuenta de que Jesús les dice a los que dijeron que su padre es Abraham que eran hijos del diablo? Pero claro que no son todos, sino aquellos que no aceptaban las enseñanzas de Jesús nada más, y te lo vuelvo a repetir, una enseñanza de Jesús es de que no le tienes que llamar padre a ningún líder religioso. En este pasaje, Jesús se está apareciendo ante María Magdalena después de su resurrección, y dice así, Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, anda a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. En resumen, en Juan 20:17, Jesús se refiere a Dios como Padre, y llama a sus seguidores hermanos, para mostrar la unidad espiritual que comparten con Él, como miembros de la familia espiritual de Dios. Jesús no insta a que se llame Padre a Abraham ni a otros líderes religiosos. Él solo enseña a llamarle Padre a nuestro Dios. Para empezar, Romanos 4:1 habla sobre Abraham, como padre según la carne nada más, en términos de su linaje o descendencia, es decir, su relación biológica, no como padre espiritual. ¿Te diste cuenta que Luis Toro citó nada más, Romanos 4:11 y Romanos 4:16, pues en el siguiente capítulo, Romanos 4:17 Pablo menciona que a Abraham se le llama padre por su linaje, por ser el antepasado de todos los creyentes. Pero profundicemos un poco más a Pablo, ¿y por qué habla así de Abraham? Pablo tenía acceso a las escrituras del Antiguo Testamento y estaba muy familiarizado con ellas, tenía un profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso en sus escritos, hace mucha referencia constante a las escrituras hebreas antiguas que él conocía, pero que no entendía,
porque Pablo era perseguidor de Cristo y era fariseo. Sí, así como lo oyes, Pablo era fariseo, y los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia al Antiguo Testamento y por su celo en la interpretación y cumplimiento de la misma. Pablo era un fariseo que perseguía a los que predicaban las enseñanzas de Jesús, ya que como fariseo estaba muy arraigado a las escrituras antiguas, y tenían a Abraham como padre de la fe judía. Ese es el último dato que debes recordar, pues creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Pablo participó en el apedreamiento y asesinato de Esteban. Pablo como fariseo estaba presente con los sacerdotes y fariseos que mataron a Esteban. En ese entonces era conocido como Saulo. Pablo era un fariseo devoto y un feroz oponente del cristianismo. Como fariseo, estaba comprometido con la observancia estricta de la ley judía y consideraba a los seguidores de Jesús como herejes. En resumen, en Romanos 4, Pablo se refiere a Abraham como padre de todos los creyentes para enfatizar que la fe es el medio por el cual las personas son justificadas y cuentan como justos delante de Dios. Tanto judíos como no judíos. Después Pablo menciona la promesa que Dios le dio a Abraham de ser padre de muchas naciones. No que Dios nos autorice llamarle padre a un líder religioso. Abraham es considerado un personaje clave en la historia bíblica porque, según el relato del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 12, Dios hizo una promesa especial a Abraham de que sería el padre de una gran nación, y que a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. De su linaje salieron personajes destacables. Es importante recordar que, a pesar de la creencia de que Jesús era descendiente de Abraham, esto no fue así. Como bien sabemos, es el padre que engendra a un hijo, pero en el caso de Jesús, José no fue su padre biológico. En su lugar, el Espíritu Santo fue quien engendró a Jesús. Por lo tanto, Jesús no es descendiente de Abraham. En la actualidad, a pesar de los arduos trabajos, investigaciones y estudios para saber si María fue descendiente de Abraham, se ha confirmado que esas investigaciones no nos llevan a ningún lugar. En la historia de la ciencia, encontramos ejemplos de destacadas personalidades, que han dejado una profunda huella en el desarrollo de diversas ramas científicas. A menudo, se les atribuye el título de padres de sus respectivos campos debido a sus contribuciones pioneras, como por ejemplo, a Antoine Lavoisier. Es a menudo considerado como el padre de la química moderna, por ser el pionero a este campo. Albert Einstein. Es a menudo llamado el padre de la física moderna, por sus contribuciones a la ciencia. Y en nuestro caso, a Abraham, que es considerado como el padre en la fe, porque su fe es ejemplo de cómo nosotros debemos creerle a Dios. Por eso le llaman el padre de los creyentes. Por su linaje, por su legado, por su fe. Pero no es nuestro padre espiritual. Ahora, si tú, yo creo, la relación de papá, yo escojo a mi papá espiritual porque, vamos, alguien me presentó a Cristo. Fui a una cruzada de Alberto Motesi y me convertí. Después me empecé a congregar en un lugar y al pastor, al que me está pastoreando, lo siento como, le quería decir papá. Le dice. Hay padres espirituales. Escucha. No os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros, como a hijos míos queridos. Hijos míos. Sí, pero ahí dice hijos míos, pero ahí no dice padre. Ya va. Primero dice hijo, después dice padre. Ahorita está diciendo hijo mío, que él es hijo. Ahora va a mostrar que Pablo es padre. Pongan cuidado. Pues aunque como cristianos hayáis tenido 1000 pedagogos, 1000 pedagogos, no tenéis muchos padres. Aquí, no tenéis muchos padres. Vamos a ver quién es el padre. ¿Quién es el padre de lo que habla Cristo, Pablo aquí? No tenéis muchos padres. He sido yo. Yo, el único padre, yo.
Y Pablo no tuvo hijos carnales, pero sí tuvo hijos espirituales. No tenéis mucho, pero padres no tenéis mucho. He sido yo. ¿Por qué lo llaman padre? Pongan cuidado, ¿por qué? Bien, por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. El que es padre espiritual es porque ha engendrado en el Evangelio para Cristo Jesús. Ahora comprenden por qué en la Iglesia Católica llamamos padre al sacerdote. Jonás González y Luis Toro. Es importante destacar que esta metáfora de la paternidad espiritual es una figura retórica y no debe interpretarse literalmente. Los creyentes no se dirigían a Pablo como padre, sino que lo llamaban por su nombre. Timoteo ya era creyente cuando conoció a Pablo, y Pablo le decía hijo a Timoteo. Timoteo, como es común, no llamaba padre a Pablo. Jamás en la Biblia encontrarás que los creyentes le llamaran padre a Pablo o a los discípulos de Jesús. Solo podemos encontrar que le llamaban padre a Abraham por su linaje, nada más. Además, Pablo no exigió nunca que le llamaran padre. Ahora, tómate un momento para reflexionar. ¿Será que Dios permite que llamemos padre a un líder religioso, según la voluntad de Dios? Responde por ti mismo.